Juan capítulo 2, vamos a comenzar ahí. Evangelio de Juan capítulo 2. Vamos a continuar el estudio de este Evangelio que nos presenta, entre otras cosas, más íntimamente el obrar de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dicho al principio que el relato del apóstol Juan, que pensamos que es el escritor de este Evangelio, al estar en más cercanía que los otros discípulos, en algunas ocasiones él podía contar acerca de algunos detalles más íntimos en cuanto al obrar de nuestro Señor, y también nos da a entender un poco el carácter de Cristo. Lo que vamos a estar viendo hoy está en capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 12, y estamos en un pasaje que es muy conocido. Es un pasaje en el título de sus Biblias, Las bodas de Caná. Este pasaje es, como vamos a ver, el primer milagro que el Señor Jesús hizo, comenzando su ministerio público. Y antes de comenzar con la lectura de este pasaje, de este párrafo, quisiera decirles que la historia que vamos a ver hoy, la historia de una boda sin vino o sin bebida, puede ser sumamente traumática, porque los grandes eventos de nuestra vida, nosotros solemos organizar todas las cosas, tener todo pensado como para que las personas que concurren y asistan a la boda o a algún evento como un cumpleaños, una fiesta de 15, un cumpleaños especial, ¿no? Hoy en día se festejan también los años, las décadas, y cuando hacemos una fiesta de esas dimensiones, tratamos de que todas las personas tengan todo lo necesario para poder pasarla bien. Pero cuando hay el problema que hubo en esta boda, que vamos a ver, realmente la situación es muy traumática. Nosotros no queremos que falten las cosas, no queremos que falte la comida, no queremos que falte la bebida. En este caso no querían que falte el vino. Pero yo recuerdo que hace algunos años atrás, para ser más exacto, más de 25 años, y ustedes dirán, ¿cómo 25 años? ¿Cuántos años tenés vos? ¿30 años? ¿Eras 5? No. Cuando yo tenía más o menos 23 años, asistí a una boda, y me acuerdo que en esa ocasión también estaba como estos siervos que estaban encargados de llevar, no el vino, pero sí la bebida, la gaseosa. Era un cumpleaños de creyentes, de cristianos. Y me acuerdo que lo hacíamos con mucho gozo, pero llegó un momento donde las personas, los que estaban organizando la fiesta, empezaron a preguntarse entre sí dónde podían ir a comprar más bebida, más gaseosa. Y nosotros nos dimos cuenta que estábamos sirviendo las mesas, que había un montón de comida, pero que faltaba la bebida. Y todavía faltaba por lo menos la mitad de esa boda, de ese casamiento. De hecho, es así que hasta el día de hoy recuerdo ese evento, recuerdo particularmente eso que ocurrió en esa boda. No me acuerdo muchas más cosas de esa boda, sí me acuerdo quiénes eran los que estaban ahí celebrando esa boda, pero no me acuerdo muchos detalles más, sino que había faltado. Y simplemente uno piensa y organiza y trata de que las cosas no falten, pero a veces ocurren cosas que nosotros no pensamos, eventualidades las cuales hacen que nos quedemos a mitad de fiesta, a mitad de camino, y nos falten las provisiones. Y eso realmente es algo traumático, es algo que puede quedar en la conciencia colectiva de las personas que asistieron a esa boda. Pero el escritor acá nos cuenta que ocurrió eso en una boda en Caná de Galilea hace más o menos 2000 años. Ahora, ¿qué tiene de especial o de particular lo que nosotros vamos a leer y estudiar hoy? Si esa eventualidad puede llegar a darse en nuestras vidas incluso más de una vez. ¿Qué era lo especial de lo que nosotros vamos a ver hoy? Que es algo que puede llegar a ser
algo común, algo que puede pasar, como solemos decir. No era lo especial aquí la boda, no era lo sumamente especial los que se iban a casar, si bien era algo especial, ¿no? Pero tampoco era algo especial lo que se iba a comer o a beber en esa boda, si bien justo faltó el vino. Pero lo sobresaliente realmente era quién estaba allí, quién estaba en esa boda, quién era uno de los invitados. Y también qué era lo que ese invitado iba a hacer, y también cuál era la reacción de las personas que estaban en esa boda cuando este invitado especial pudo hacer el milagro que todos ustedes conocen seguramente. Todos ustedes saben lo que Jesús hizo en esa boda. Ahora lo que vamos a ver son tres cosas. Vamos a ver primero, punto 1, la preparación del milagro. Y eso lo vamos a ver en el versículo 1 hasta el versículo 5, pero primero leamos versículo 1 hasta el versículo 12 para ver todo este contexto. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Lo que vemos acá primero es la preparación del milagro. Casi todos nosotros sabemos esta historia, sabemos cómo fue el milagro, pero lo que vemos acá en los primeros 5 versículos es cuál fue la preparación, los momentos previos al milagro. Y vamos a aprender algunas cosas en cuanto a la preparación del milagro. Lo que vemos en el versículo 1 dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Ustedes recordarán que en el capítulo 1 habíamos visto una seguidilla de 4 días, donde el primer día Jesús está cerca donde está Juan el Bautista, y Juan el Bautista dice cuando le ve al Señor, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces eso fue el primer día. Pero luego hay un segundo día donde algunos de los discípulos empiezan a seguir a Jesús. Los primeros discípulos que siguieron a Jesús dejaron a Juan el Bautista, eran, ¿se acuerdan? Andrés, luego estaba también Simón, estaba Juan, Simón, Pedro. Esos eran los 3 primeros discípulos que siguieron a Jesús. Pero luego vemos que otro día, al día siguiente, hay otros discípulos que siguen al Señor. El primero de ellos fue Felipe. Y Felipe luego fue a llamar a Natanael, su amigo, para que también conociera al Cristo. Entonces acá tenemos a 5 discípulos por lo menos, que empezaron a andar con el Señor. Le siguieron. Pero fíjense en capítulo 1, versículo 43. Dice, el siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea. La intención, como vimos, es que Jesús quería ir a Galilea. Tenía un propósito para ir allá. Pero en el camino se encontró con Felipe y le dijo, sígueme. De hecho, Felipe le siguió y luego, como hemos contado, también le llamó a Natanael. Había por lo menos 5 discípulos que siguieron a Jesús.
Ahora la historia también nos cuenta, en capítulo 2, versículo 1, que en el lugar donde el Señor estaba yendo, 3 días de camino, llegaron a Galilea. Ellos iban probablemente a Capernaum, que era el lugar donde Jesús estaba estableciendo su morada. Llegaron a un lugar donde era Caná de Galilea, un lugar que hoy en día no existe. Seguramente al correr de los años, de los siglos, ese lugar fue destruido. Pero había una boda, dice allí, había un casamiento. Y también nos dice Juan que estaba allí la madre de Jesús. Ustedes saben, la madre de Jesús, María, ¿no? Ahora, esto es interesante porque Juan menciona no solamente una vez, sino que menciona en total 4 veces que estaba allí la madre de Jesús, la madre de Jesús. En varias ocasiones, fíjense el versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. En el versículo 5 dice, su madre dijo a los que le servían, o a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y también en el versículo 12 hace un comentario acerca de la madre de Jesús. Después de esto descendieron a Capernaum él, o sea, Cristo, su madre y sus hermanos y sus discípulos. Por lo cual, en el contexto, Juan nos está diciendo que ahí estaba la madre, una relación de madre e hijo con Jesús. Y eso lo sabemos por los relatos de los otros evangelios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, hizo concebir a Jesús dentro del vientre de María. Pero cuando nosotros vemos cómo el Señor Jesús se comunica luego con María, hay una diferencia ahí entre una relación de madre e hijo, porque el Señor le va a llamar mujer, no le va a llamar mamá, no le va a llamar madre, sino que le va a llamar mujer o señora. Hoy en día sería señora. Y eso es algo raro. Nos va a parecer raro cuando leamos otra vez ese versículo. Había ahí algo que nosotros tenemos que entender. Había ahí un cambio desde aquella crianza que María había tenido con Jesús a este momento en particular donde Jesús comenzaba su ministerio público. Ahora el versículo 2 dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Parece ser que María tenía un lugar especial en esta historia, en esta boda. Luego vamos a ver en el correr de estos versículos que parece ser que o era conocida, muy conocida de los que se casaban, o que tenía algún servicio en este tema. Pero lo que vemos acá en versículo 2, que no solamente María fue invitada, sino que también Jesús y sus discípulos. Y este versículo nos enseña algunas cosas en relación a Jesús y a las personas que estaban allí. No solamente a Jesús y sus discípulos, sino también las personas que estaban en ese lugar. ¿Por qué? Porque es lindo cuando tenemos una boda, un casamiento, invitar a quienes. Generalmente invitamos a los más conocidos, a los más cercanos, las personas que tenemos más aprecio. De hecho, cuando tratamos de hacer una lista de participantes a una boda, empezamos a pensar, bueno, ¿a cuántos vamos a invitar? Y cuando el marido y la esposa estaban haciendo el listado allí, dijeron, bueno, vamos a invitar también a Jesús. Y esto era una buena idea, era una buena decisión. Es una buena decisión que Jesús participe en nuestras bodas. Es una buena decisión que Jesús participe en las bodas de los creyentes. Hoy en día Jesús no está en forma corporal, pero sí es bueno que los que se casan, los que van a contraer matrimonio, puedan estar delante de Jesús, delante del Señor, y poder tener ese compromiso delante de Cristo. Y que el Señor bendiga ese matrimonio y bendiga ese hogar que se está formando. Entonces, simbólicamente podemos decir que esto era una buena idea. No por lo que nosotros pensamos, ¿no? De que nosotros nos comprometemos con Dios, con el Señor, y queremos que el Señor bendiga nuestra boda, nuestro matrimonio.
pero sí que era una buena idea que ellos participaran también a Jesús. Y bueno, con Jesús a sus discípulos, que en aquel momento quizás eran solamente 5, como ya habíamos mencionado. Ahora un comentarista dice así: fue una sabia decisión de parte de los que dispusieron las bodas invitar a Cristo. Y sigue siendo una sabia decisión cuando la gente hoy invita a Jesús a su boda. Para ello, naturalmente, tanto la novia como el novio han de ser verdaderos creyentes en el Señor Jesús. Y también han de poner sus vidas en manos del Salvador y decidir que su hogar será un lugar donde a Él le plazca estar. Donde a Él le plazca estar. Y a veces hacemos ese compromiso, invitamos a Jesús a nuestras bodas, pero luego, con el correr del tiempo, tenemos un hogar donde realmente Jesús no está a gusto, no se siente bien allí. ¿Qué ha pasado en el medio? Bueno, quizás muchas cosas. Ahora, no solamente el hecho de que el Señor bendiga a nuestros matrimonios, de que el Señor también esté agradado con nuestro hogar cuando nosotros le hemos invitado a participar, pero también cuando el Señor es invitado a participar en la fiesta, Hoy en día hay muchas fiestas, ¿no? Hay fiestas de 15, hay fiestas de bodas, hay fiestas de cumpleaños, como hemos dicho, hay reuniones grandes que se juntan en familia, o quizás los hermanos en la iglesia hacen un asado y se juntan, pero lo que deseamos preguntar es, ¿realmente el Señor puede sentirse a gusto y cómodo en una de nuestras fiestas? Cuando nosotros organizamos una fiesta de estas que son grandes, ¿realmente el Señor podría participar sin sentirse un sapo de otro pozo, sin sentirse incómodo por lo que hablamos, por la música que ponemos, por las cosas que suceden en ese lugar? Hoy en día, si uno se fija en las fiestas del mundo, probablemente el Señor no podría estar en ese lugar, no podría estar, no estaría a gusto en ese lugar. Nosotros debemos ser conscientes de eso, que cuando tenemos estos momentos donde queremos participar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros hermanos en Cristo, que el ambiente de las fiestas debe ser un ambiente indicado para que el Señor también pudiera estar en ese lugar. Ahora, ¿glorifican a Dios nuestras fiestas? ¿Glorifican a Dios nuestras fiestas? Ojalá que sea así. Ahora, esto nos habla también algo acerca de Jesús, porque Jesús había salido hace no mucho tiempo de su bautismo, luego había pasado 40 días en el desierto en tentación, había soportado la tentación y ahora Él había llamado a sus discípulos y ahora estaba en una boda. Pero Él pronto iba a comenzar su ministerio, iba a hacer un duro trabajo, un trabajo que iba a ser en ocasiones de mucho sacrificio. Pero sin embargo, Él tomó un tiempo, un momento para participar con esta pareja que estaba contrayendo matrimonio. El Señor se dio el espacio, se dio el tiempo dentro de su agenda apretada y de su agenda que por un momento estaba en aflicción, por un momento estaba en trabajo y de repente Él está en una boda, está participando con gozo con estos que se estaban casando, que se estaban uniendo en matrimonio. Él participó de la alegría del matrimonio de una pareja rural quizás en ese lugar en Caná de Galilea. Ahora, versículo 3, fíjense el versículo 3, dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Acá es donde viene el problema, ¿no? El problema que hemos mencionado al principio. Queremos que todos tengan todo lo necesario en la fiesta. A veces hasta planificamos de más y decimos mejor que sobre y no que falte, ¿no? Pero ocurrió el problema que me ocurrió a mí hace 25 años en esta fiesta de bodas. Se terminó el vino. Y se terminó el vino en ese momento, no era como se terminó la gaseosa hace 25 años atrás. Era mucho más problemático que en una fiesta de bodas
en Israel hace 2000 años falta el vino, era algo sumamente vergonzoso para el esposo, la esposa, para la familia de la novia, era algo muy vergonzoso. No podían quedarse sin el vino. No podían reemplazar el vino por agua en ese momento de la fiesta. ¿Qué iban a pensar los vecinos? ¿Qué iban a pensar en una comunidad tan pequeña donde todos se conocen? Eso iba a quedar en la conciencia, en la mente de todas las personas por mucho tiempo. Quizás de por vida iban a recordar este inconveniente que ellos habían tenido. Ahora, vemos acá que María empieza a hablar, empieza a participar en la boda. Y le dice al Señor, no tienen vino, no tienen vino. ¿Qué es lo que estaba pensando María en cuanto a esto? Porque viene a Jesús, le dice no tienen vino, le trae el problema. ¿Y por qué es que María vino y le trajo el problema a Jesús y no le dijo, por ejemplo, al organizador del evento? Mirá que no tienen vino. Bueno, quizás habría varias razones. Quizás María solo pensó en que Jesús debía hacer algo para evitar la vergüenza de los organizadores, más teniendo en cuenta que ellos habían sido invitados a la boda, ¿no? Si Jesús podía hacer algo, bueno, podés evitar la vergüenza, por lo menos, de estas personas que tuvieron la deferencia de invitarnos a la boda. Quizás podría haber sido eso. Quizás estimaba que estas personas eran dignas y merecedoras de el favor del Hijo de Dios de una forma muy especial, muy particular. Y esto no sería un pensamiento muy lejano de la realidad, porque hemos visto en los otros evangelios que en una ocasión había un centurión que tenía un siervo que estaba muy enfermo, a punto de morir, y los judíos vinieron y le dijeron a Jesús, mirá, tenemos un centurión que ama a nuestra nación, nos edificó una sinagoga para que nosotros nos reunamos, y Él es digno de que vayas y que sanes a su hijo. Esa idea estaba un poco en la mente de algunas personas. Bueno, este es digno de que Jesús haga un milagro y que le pueda sanar. Este es digno, estas personas son dignas de que Jesús pueda producir vino de la nada y poder salvar el día. Pero quizás, y esto más probablemente, quizás María, sabiendo que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios, entendía que esta era una buena oportunidad para darse a conocer a las personas y poder así comenzar su ministerio y poder así darse a conocer a todos que Él era el Mesías esperado por Israel. Probablemente María pensó esto, ¿qué mejor oportunidad de hacer un milagro que todavía Jesús no había hecho ninguno, pero que María sabía que Él lo podía hacer, de quedar bien con el esposo, con la esposa, con el organizador del evento, pero que además las personas pudieran ver que este era Jesús el Cristo? ¡Qué mejor oportunidad! Pero el Señor tenía otros planes para esto. El Señor tenía otros planes para esto. Fíjense en versículo 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Acá lo que vemos es que Jesús no se movía ni hacía las cosas por el mandato de personas comunes, como podíamos ser nosotros, por ejemplo. Como podía ser María, que era su madre. Pero Él tenía siempre supeditado lo que hacía a la voluntad de Dios el Padre. Él hacía lo que hacía, lo hacía de una forma específica, siempre esperando la aprobación de la autoridad superior, no de la autoridad inferior a Él. Ahora, el Señor en varias ocasiones en el Evangelio de Juan comunica este principio de que Él, cuando hacía las cosas, las hacía de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Él no podía hacer nada que no sea la voluntad de Dios. Él no iba a estar haciendo la voluntad de María
sino que iba a estar haciendo la voluntad de su Padre. Fíjense en Juan capítulo 5, versículo 30. Juan capítulo 5, versículo 30. Jesús dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Ahora, si el Padre está de acuerdo y el Padre me manda a hacer eso, entonces yo voy a hacerlo. Y lo voy a hacer de la manera en que el Padre quería que lo haga. Entonces lo que nos enseña acá es que el Señor estaba oyendo la voluntad del Padre, no la voluntad de su mamá terrenal. Estaba oyendo la voluntad de la autoridad superior y no de la autoridad inferior, ¿sí? Pero cuando nosotros escuchamos a Jesús: ¿qué tienes conmigo, mujer?, a nosotros nos parece que es una frase dura, que Él se olvidó de que ella era la mamá, que Él se olvidó de que lo había tenido en brazos, que lo había cuidado, que lo había criado, que lo había sostenido en sus primeros años de vida, que le había dado un lugar para vivir. Pero en realidad, como dije al principio, esta palabra o esta frase: ¿qué tienes conmigo, mujer?, esa palabra mujer es la palabra señora. Había una relación distinta que Jesús quería establecer ahora. No era la relación de madre-hijo, sino que era la relación de el Salvador, la relación de el Señor con esta mujer. Por eso le dijo: que tienes conmigo, mujer. Aún no ha venido mi hora. Y esta frase es muy interesante y nos enseña el por qué Jesús hizo lo que hizo. Porque a nosotros, si leemos estos versículos y los versículos siguientes, vemos que Jesús dice, o parece decir: mujer, no lo voy a hacer. Pero luego, ¿qué hace? Hace lo que María parecía que le había dicho que haga vino de alguna forma. Entonces pensamos, ¿cómo esto puede ser posible? Bueno, nosotros podemos pensar que Jesús tenía un momento exacto, específico, no solamente para ir a la cruz y morir por los pecadores, sino que también tenía un momento exacto y preciso para comenzar a darse a conocer a las personas, para empezar su tiempo de popularidad. Si nosotros nos fijamos en Juan capítulo 7, por ejemplo, Juan capítulo 7, versículo 30, los invito a leer estos versículos porque estamos en Juan y no vamos a movernos mucho. Pero dice el versículo 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado, ¿qué? Su hora. No había llegado su hora. No había llegado su hora ¿de qué? De morir. Fíjense en Juan capítulo 8, versículo 20. Juan 8, 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. ¿Su hora de qué? De ir a la cruz. Todavía no había llegado su hora de morir. Pero fíjense ahora en capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, Él sabía, esta es la hora. Eso fue la última cena. Él sabía, esta es la hora donde yo tengo que ir y padecer por los pecados del mundo. Capítulo 17, versículo 1. 17, versículo 1. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado. Él tenía una hora específica, no solamente para ir a la cruz, sino también para darse a conocer a las multitudes. Y cuando nosotros vamos a el primer milagro de Jesús, este es el primer milagro de Jesús.
Él convirtió el agua en vino. Pero el primer milagro de Jesús también es cuando Él echa fuera un demonio. ¿Y cuál es el primer milagro? En realidad, el primer milagro que no fue específicamente público fue el de Caná de Galilea. Pero el milagro que fue específicamente público fue cuando Él echó fuera un demonio. Y cuando eso hizo el Señor, nos relata Lucas de que cuando eso hizo, la gente se maravilló, la multitud se maravilló. Y dice que se hizo popular, la popularidad de Él creció en toda la región. Lo cual no vemos que ocurrió acá. Cuando nosotros llegamos al final de Juan capítulo 2, versículo 11, fíjense, Juan 2, 11. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos crecieron en Él. No dice que las multitudes se maravillaron. No dice que ganó popularidad y que todas las regiones estaban atentos a este hombre, Jesús de Nazaret. Entonces lo que vemos acá, cuando Jesús dice, aún no ha venido mi hora, si bien Él iba a hacer el milagro, porque el Padre se lo permitió, no porque María se lo pidió, pero Él aún todavía no había llegado su hora para que se manifestase completamente a las multitudes. Eso iba a venir en Lucas capítulo 4, versículo 31 al 37, cuando Él echa fuera un demonio, luego de haber estado en la sinagoga de los judíos. Versículo 5. Y estas son las palabras de María, en respuesta a lo que Jesús le dijo. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Acá María, como hemos escuchado muchas veces, quizás en algunos mensajes, las palabras de María no son, hagan lo que yo digo, hagan lo que Él dice. Obedezcan a Jesús, no me obedezcan a mí. Hay una gran diferencia. El Señor es Jesús. Él es el que da las órdenes. Y Él es el que tiene pensado qué hacer y cómo hacerlo. Él también es el que decidirá cuándo hacerlo y si va a hacerlo o no. Así es como la actitud del leproso. ¿Se acuerdan de aquel leproso que vino a Jesús, le salió al encuentro? Se le acercó al Señor y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Él no le demandó a Jesús. Él le dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Quiero, sé limpio. El que da las órdenes, el que hace o no hace, es el Señor, es Jesús. Y entonces acá María le dijo, haced todo lo que Él os dijere. María probablemente estaba pensando, Jesús lo va a hacer. Pero no porque yo lo diga, sino porque Él es el Señor. Y porque Él está regido por la voluntad del que le envió, del Padre. Ella señaló a Jesús y dijo que Él era a quien ellos debían obedecer. Ellos debían obedecer a Jesús, no a otro. Y hay un comentario que me gusta mucho que dice así, las enseñanzas del Señor Jesús nos son dadas en las páginas del Nuevo Testamento, ¿no? Nosotros tenemos mucho de lo que Jesús dijo, enseñó, y aún la doctrina de los apóstoles, como el Señor enseñó también a Pablo, y Pablo pudo enseñar a las iglesias. Las palabras del Señor las tenemos en todo el Nuevo Testamento. Y las palabras de María las tenemos, ¿dónde? En Juan capítulo 2, versículo 5. ¿Y cuáles fueron? Haced lo que Él os dijere. Eso es todo lo que tenía para decir. Haced lo que Él os diga. El segundo punto, la realización del milagro, versículo 6 al 8. Versículo 6 dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Bueno, este es un comentario del apóstol Juan, el escritor del libro, que nos muestra un poco el contexto. Algunos comentaristas bíblicos lo que hacen es traer
un sentido, un significado espiritual a este evento. ¿Por qué? Porque las tinajas de agua eran para la purificación, dice acá, de los judíos. Esto era el antiguo pacto. El antiguo pacto decía que si alguien se contaminaba, lo que tenía que hacer era ser lavado y llegaba hasta la medianoche, y cuando llegaba a la medianoche, ahí recién esa persona era limpia. Si tocaba un cadáver, por ejemplo, un cuerpo muerto, sea de persona o de animal, era inmundo hasta la noche, pero tenía que lavarse, y cuando llegaba a la medianoche era ahora limpio, ¿sí? Pero esto nos enseña, el agua nos enseña el antiguo pacto. Pero cuando Cristo convirtió el agua en vino, nos enseña, ¿qué cosa? El nuevo pacto, que tiene más que ver con el vino que con el agua. Ahora, quizás simplemente Juan lo que estaba diciendo acá era cuáles eran los elementos que Jesús iba a utilizar para realizar este milagro. Y esos elementos, en cierta forma, eran razonables. ¿Por qué? Porque lo que faltaba era vino. El vino es un líquido, ¿no? Es un fluido. ¿Y qué mejor que unas vasijas para poner allí vino? Si hubiera allí unas cajas, no hubiera sido bueno para poner vino en las cajas. Si hubiera unas bolsas, de esas que van a hacer las compras, tampoco hubiera sido oportuno hacerlo. Pero como había vasijas, este era quizás el elemento que Jesús podía utilizar para hacer el milagro. Pero esto no significa que Jesús estaba atado o estaba limitado a utilizar estos elementos, porque Jesús podía haber hecho el vino con un chasquido de sus dedos o con sus palabras, hacer aparecer esos cueros de vino que se solían utilizar en ese tiempo. Él podía haber hecho el vino de cualquier otra forma, sin utilizar las vasijas, pero las vasijas para él era el elemento más oportuno para esa ocasión. Y por eso entonces Juan acá nos está diciendo, habían estas cosas y el Señor las iba a utilizar. El Señor hizo milagros de muchas formas. En ocasiones solamente decía las palabras. En otras ocasiones, cuando sanó a un ciego, lo que hizo fue hacer barro con el polvo de la tierra y lo untó en los ojos del ciego y después le mandó a lavar a un estanque y este ciego luego veía. En otras ocasiones tocaba en el lugar, ¿no? Tocaba el lugar. En otras ocasiones personas le tocaron a él y fueron sanadas. El Señor podía hacer el milagro de cualquier otra forma, pero esta era la manera en que Dios había preferido hacerlo. Era la manera más adecuada para ese momento. Versículos 7 y 8. Estamos en la realización del milagro. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se las llevaron. Y ahí se realizó en un momento, en un abrir y cerrar de ojos podemos decir, se realizó el gran milagro. Sabemos lo que es el agua, ¿no? La química hoy en día nos dice cuál es la composición del agua. Y sabemos o podemos pensar cuál es la composición del vino, totalmente distinta, ¿no? El vino surge de las uvas, de la fermentación de las uvas, de un tiempo de maduración. Las uvas también tienen que ser sembradas, primero plantadas, luego tiene que salir la planta, tiene que crecer el racimo. Hay todo un proceso. El Señor lo hizo en un instante, no necesitó tiempo. Así como tampoco necesitó tiempo para crear el universo, para crear, ¿se acuerdan? En los 7 días que el Señor creó, no necesitó muchos millones y millones de años, como dice la evolución. El Señor lo hizo en un momento. Pero lo que nos habla acá es que las órdenes que Jesús dio a los sirvientes fueron específicas. Fíjense, dijo, versículo 7, llenad. Y después en versículo 8 dijo, sacad y llevadlo. 3 órdenes específicas. ¿Y saben qué? Los siervos que no eran discípulos de Jesús, que probablemente no creían en Cristo, obedecieron al pie de la letra.
obedecieron. Y esto nos enseña a nosotros en que muchas veces, siendo creyentes, escuchamos las órdenes de nuestro Señor. Tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que vivir de esta forma, tenés que comportarte de esta otra forma. ¿Lo vemos dónde? En el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios, en la Biblia. Nosotros vemos cuáles son los mandatos de Dios, y son concretos, son específicos. Pero estos incrédulos, quizás, nos dieron un ejemplo a nosotros, que muchas veces pensamos que las órdenes de Cristo son para otros y no para nosotros, ¿no? Cuando estamos hablando quizás de algo que hay que hacer, cómo debe ser nuestra conducta cristiana, ¿qué es lo que enseguida hacemos? Estamos pensando en el de al lado, ¿no? Pensamos, el pastor está hablando para que está acá al lado, yo lo conozco. A veces pensamos que las órdenes son para otro. A veces pensamos que debemos recibir alguna visión o escuchar alguna voz especial, ¿no? Algún ángel me habló. O el Señor me habló en una visión de noche, en un sueño. No hace falta, hermanos. El Señor nos habla a través de su palabra. Está cerca de nosotros. Y es tan fácil entender. Si nosotros estudiamos las Escrituras, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Los siervos obedecieron sin chistar, no dijeron nada. Y los discípulos, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Es una reprensión a veces para nosotros. Punto 3, la repercusión o las repercusiones del milagro. Eso lo tenemos en versículo 9 hasta el versículo 12. Versículo 9 y 10. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El maestresala es el organizador del evento, el jefe, por así decirlo, de los sirvientes. Se sorprendió cuando probó el vino, porque él no sabía de dónde había salido. No sabía si habían ido a comprar vino, si eso estaba guardado en un lugar oculto. Él solamente probó el vino. No sabía de dónde venía, de que Jesús había hecho el milagro. Y eso lo sorprendió porque ¿cuál era la costumbre en aquellos tiempos? La costumbre era servir el mejor vino al principio, para que las personas digan: wow, qué buen vino. Cuando ya habían bebido bastante y su paladar ya estaba acostumbrado, habían comido, habían bebido, bueno, ya no tenían la misma sensibilidad. Y entonces, bueno, vamos a empezar a meter el vino de menor calidad. Total, nadie se va a dar cuenta. Si ya han tomado, han comido. Y eso era lo que se solía hacer en aquel tiempo. Pero esto rompía completamente con la costumbre. Y eso es lo que le llamó tanto la atención y lo sorprendió al maestresala, al organizador. Pero, ¿saben qué? Él no atribuyó ni felicitó a Jesús por el milagro. ¿Por qué? No sabía. Sino que él felicitó ¿a quién? Al esposo de la boda. En vez de dar gracias a Cristo, en vez de felicitarlo, estar maravillado por el milagro, él felicitó al esposo por haber tenido esta actitud que ni siquiera el esposo sabía que esto había ocurrido. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Para muchas personas, el dedo de Dios, ¿se acuerdan de Moisés cuando estaba en Egipto, las plagas? Estaba él manifestando el dedo de Dios, el poder de Dios en aquellas señales que había, las 10 señales, las 10 plagas. Y estaban por otro lado aquellos de la corte del faraón tratando de imitar. Y en un momento los de la corte del faraón dijeron: esto no es más ni menos que el dedo de Dios. Nadie puede hacer lo que Moisés hace. Ese dedo de Dios, algunas personas piensan que las bendiciones que reciben pasan desapercibidas, ¿no?
hoy en día cuántas bendiciones hemos recibido de parte de Dios y no nos hemos dado cuenta de eso. No nos hemos dado cuenta. Y a veces, como aquel maestresala, nosotros o otras personas pueden atribuirlo a la suerte, pueden atribuirlo al destino, pueden atribuirlo al mérito propio, ¿no es cierto? Esto me lo gané porque yo hice mérito, trabajé muy arduamente. O hasta algunos a algún ídolo de la tradición popular, ¿no? Las bendiciones vienen porque tuve suerte. Las bendiciones que tengo me vienen por el destino, ¿no? Algo así. O por el mérito propio o por algún ídolo popular. Y si bien aquí la manifestación del poder de Dios se vio en una forma sobrenatural, la bendición de Dios se vio en una forma sobrenatural, nosotros muchas veces pasamos de alto las bendiciones de Dios de la forma que nosotros llamamos natural, ¿no? ¿Tenemos vida? Sí. ¿Tenemos salud? Bueno, algunos menos, otros más, pero tenemos salud. Podemos caminar, podemos ver, podemos escuchar, podemos oír, podemos pensar. Tenemos las provisiones. Todos esos son milagros que Dios hace. Todo eso nos muestra cuál es el poder de Dios. Lo que pasa es que nosotros lo tomamos como algo natural. ¿Porque qué? Cristo no transformó el agua en vino en nuestra casa. Pero está obrando día tras día está obrando con poder en nuestras vidas. Ahora, ahí dice que el maestresala no atribuyó a Jesús esto, pero sí nosotros podemos darnos cuenta, como dice el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, manifestó su gloria. El Señor ya les había dicho en capítulo 1, versículo 14, Juan dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. ¿Y ahora qué estaba mostrando? Su gloria en este milagro. Ellos se dieron cuenta, la gloria de Dios en su poder, en el poder que Cristo tenía. Pero también la gloria de Jesús se encontraba en su compasión, otro de sus atributos. Porque Él tuvo compasión de ¿qué? De estas personas que habían realizado una boda, que era el momento más importante de su vida, y que porque le faltaba vino, esa boda podía salir un desastre. Y luego iban a ser infelices por toda su vida, porque había pasado eso. Y el Señor tuvo compasión de ellos. Y Juan dice, vimos su gloria. Juan dice, y manifestó su gloria allí. ¿De cuántas formas el Señor manifiesta su gloria en nuestra vida y nosotros no nos damos cuenta? Deberíamos pensar un poco más en eso. Dice también que sus discípulos creyeron en Él. Sus discípulos ya habían creído en Él. Lo vimos cuando le siguieron, ¿se acuerdan? Ellos creían que Él era el Mesías, pero su fe se vio fortalecida por este milagro. Se vio fortalecida y el Señor le dijo, cosas mayores que estas van a ver. Y todas esas cosas iban fortaleciendo día tras día, ¿qué cosa? Su fe en Cristo. Y esto ocurre también, hermanos, en nuestras vidas. Es común en la vida cristiana. Dios hace grandes cosas en nuestras vidas y nosotros volvemos a creer en Él. Y nuestra fe se ve fortalecida y se ve en crecimiento cada día. Y ojalá que sea así. Debe ser así en la vida del creyente. No debemos empezar con esa fe salvadora y esa fe quedó ahí, sino que nuestra fe, nuestro Señor debe ir creciendo día tras día, viendo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Conclusión, hermanos. En esta historia, escuchen esto, el propósito del libro subyace en la idea de las palabras finales, sus discípulos creyeron en Él. ¿Por qué? Porque el propósito del libro, ¿cuál era? Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Todas estas señales se han escrito ¿para qué?
para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces el propósito del libro subyace en estas palabras: sus discípulos creyeron en Él. Entonces la fe de los discípulos es significativa acá en comparación a las otras personas que estaban en esa boda. Por ejemplo, el maestresala, el organizador, no creyó. El novio tampoco creyó. No dice que creyó. Ni siquiera dice que los sirvientes que vieron que el agua había sido puesta ahí, que luego era vino, creyeron en Cristo. No nos dice eso. No sé si después creyeron, pero acá dice que creyeron los discípulos. Aquellos que eran sus discípulos creyeron en Él. Había una gran diferencia. Pero creyeron en Él. Segundo, la invitación de Jesús era oportuna. ¿Se acuerdan? Traigamos a Jesús a nuestra boda. Invitemos a Jesús a la boda. Era una buena idea. Y esto nos hace pensar, hermanos, si podemos invitar a Jesús en nuestras reuniones, en nuestras celebraciones y en nuestras tomas de decisiones, que son importantes. ¿Podemos participar a Jesús? ¿Está de acuerdo Jesús? ¿Está a gusto Jesús donde nosotros hacemos una celebración, una boda, un evento importante? ¿Cómo se podría sentir el Señor entre nosotros? Y por último, esto nos habla también de la preeminencia de Jesús sobre cualquier otra persona. Hoy en día hay personas que ponen en competencia a Jesús y a María, ¿no? ¿Quién es mayor? ¿Jesús, María, la Virgen? Hay otros que dicen que María está por encima de Cristo, porque es la madre de Cristo. Entonces es mayor. Y nosotros no queremos decir de María menos de lo que ella fue. Y hemos mencionado que María fue una mujer privilegiada, porque ella concibió del Espíritu Santo al Salvador del mundo, porque ella crió a ese niño, porque ella lo cuidó por muchos años y porque lo tuvo cerca por muchos años. Pero, ¿qué fue lo que hizo ella? Indicó a los sirvientes: hagan lo que Él os diga. Ella era una mujer privilegiada, pero no era una competencia para Jesús. Y así como Juan el Bautista, ¿se acuerdan lo que él dijo? Lo vamos a ver después, también en capítulo 3. Juan dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y María dijo: está bien, haced lo que Él os diga. La preeminencia de Cristo. Nosotros, hombres y mujeres, somos privilegiados en alguna manera por la gracia de Dios que hemos recibido y por creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Somos grandes privilegiados, pero no somos una competencia con Jesús. Él es el Señor y Él es el que debe recibir toda la gloria. Y lo que nosotros podamos hacer para el beneficio de los hermanos, para el beneficio de la obra, para el beneficio de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, no es para que nosotros seamos engrandecidos, sino que para que Cristo sea engrandecido, sea adorado. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por poder compartir una vez más tu palabra. Y pedimos, Padre, que tú estés obrando en los corazones de cada uno de nosotros. Padre, que tú nos sigas mostrando a aquel Hijo amado, aquel Hijo que vino a este mundo a morir en la cruz, pero también aquel Hijo que era compasivo, aquel Hijo que era amoroso, aquel Hijo de Dios que era poderoso y que manifestó su poder y que pudieron ver su gloria. Padre, que nosotros podamos también contemplar su gloria cada día. Si nosotros pudiéramos despegar un poco nuestros ojos de lo que vemos acá en la tierra y poder extenderlos a lo que está en el cielo, a Cristo, y podamos ver lo que Él hace cada día, Padre, nos daríamos cuenta de que Él es glorificado, que Él muestra su gloria cada día. Pedimos, Padre, que tú sigas hablando con nosotros. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.